Ja estem així de nou al magazín prop de tu, ja saben, el magazín de referència de la província de València. Si anem ara al món de la literatura, i per a nosaltres és un autèntic plaer presentar-los a una escriptora i a una editora, també de referència, sí, la Comunitat Valenciana. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo estáis? Claudine Bernardes, escritora, bienvenida, escritora y especialista en cuentos infantiles. Sí, soy especialista en cuentos y fábulas terapéuticas, en la utilización de los cuentos como recurso educativo para la educación emocional y también terapéutico. Fantástico, ahora vamos a entrar a ese tema, que yo creo que es de suma importancia hoy en día, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy como que está más vigente, ¿verdad? Y Luciana Reis, editora de Batidora Ediciones, ¿no? Afincada en Villarreal. Villarreal sí. Y Castellón, ¿no? Castellón. Muy bien, ahí de la terreta, ¿eh? Fantástico. Bueno, a mí me ha impresionado mucho, sobre todo lo voy a enseñar al público, ¿vale? Porque es un cuento de suma importancia y ahora vamos a destacar cuáles son los motivos, ¿verdad? Pero bueno, salvando a Caperucita Roja. Estamos hablando de un libro que sobre todo incide mucho en el desarrollo y en la educación emocional, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, porque la verdad es que lo hemos ojeado y ya de entrada nos ha impresionado, sobre todo la utilización de los arquetipos como el lobo, ¿no? Sí. Que es un arquetipo evidente de lo que sería un abusador, sí. ¿no? Que estabas comentando anteriormente. Pues bueno, cuéntanos un poquito cómo nace esta idea divulgativa. Bueno, soy licenciada en Derecho, además de ser especialista y escritora de educación emocional, ¿no? Y una compañera de la Universidad de Brasil, que es consejera tutelar, trabaja en la prevención, bueno, en el cuidado de la infancia y la adolescencia, que se llama Graciela Skelsen. Y ella me dijo, Claudine, necesitamos de un libro infantil, un libro que hable a los niños y a los adolescentes que están silenciados por el abuso sexual o el maltrato. Un libro que no sea explícito, que se respete a los niños, que respete su tiempo y cómo hablarles a ellos de una forma muy respetuosa y que además también puede ayudar en la prevención. Entonces tenemos que trabajar con algo de una forma muy sutil, muy bonita, tanto para hablar a este niño que está silenciado por el abuso y decir, estoy aquí, te escucho, te entiendo y tú puedes hablar conmigo porque te entiendo. Y también al niño que no sufre ni maltrato ni abuso, decir, si pasas por alguna situación, puedes hablar conmigo. O si sientes que alguien te está mirando diferente, habla conmigo. Que no haya secretos. Y ahí aparece Luciana Reis, es importantísimo, ¿no? El trabajo de una editora que muchas veces está en segundo plano, ¿no? Sí. Evidentemente no tan visible. Pero ¿cuál es tu implicación en este proyecto? Bueno, en un primer momento, cuando veo la maqueta, me enamoro del libro y pienso que ojalá pudiera participar de alguna forma, porque para una editorial publicar un libro siempre es un motivo de alegría, pero más aún si estamos hablando de algo, de una temática social de actualidad. Aunque en general las personas no ven esa actualidad, pero infelizmente es un libro necesario. Ojalá pudiéramos seguir publicando libros sobre unicornios, ¿no? Y delfines y princesas, pero existe toda una realidad social detrás del abuso sexual infantil. Evidentemente, ahí el papel importantísimo, ¿no, Claudine, ¿no? El tema de, claro, de investigación, ¿no? Sí. Cuando evidentemente creas una historia, aunque sea una historia evidentemente basada en un cuento más famoso de la historia, ¿no? Que es de Caperucita Roja, pero hay un trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, la utilización de los arquetipos que hemos dicho antes, ¿no? Que tú denuncias evidentemente el abuso sexual infantil, que muchas veces, bueno, históricamente ha sido silenciado, ¿no? Sí. Pero claro, das luz, ¿no? A un tema que en muchos sectores de la sociedad aún sigue oculto. Hablamos de ello y hablamos de una forma bonita, de una forma respetuosa, porque el cuento habla de la esperanza, ¿no? Y utilizamos unos arquetipos, porque es muy importante cuando hablamos de literatura infantil, que un cuento, que es un álbum ilustrado como este, él es compuesto de imagen y texto, ¿verdad, Luciana? Sí, como editora, nosotros hemos trabajado muy cercano para que el libro pudiera tener ilustraciones muy potentes que pudieran hablar por ellas mismas y un texto que no fuera demasiado largo, demasiado extenso, pero que pudiera pasar el mensaje, que juntos
imagen y texto pudieran llegar al corazón del niño, del adolescente y del adulto. Y creo que con este libro lo hemos conseguido. Hemos hecho un trabajo muy bonito junto a Ana Barbosa, que es la ilustradora. Ajá. Hemos hecho mucha investigación, muchísima investigación. No era una temática que yo estaba tratando de forma directa, entonces tuve que empaparme de ella, tuve que investigar mucho junto a Graciela, pero me he enganchado a la temática porque he visto la necesidad de que hablemos de eso. Sí. Luciana, como editora, ¿cómo vives? Claro, evidentemente estás implicada totalmente en este libro y en otros que también me gustaría que comentaras, ¿no? Pero ¿cuál es tu sensación, ¿no? Sí. Porque, claro, desde el momento que os sumergís en esta historia tan fascinante y tan terrible al mismo tiempo, ¿cuáles son las sensaciones que tienes una vez lo ves publicado? Bueno, yo creo que de momento, ¿no?, las experiencias que hemos tenido han sido positivas, esperanzadoras, para volver a ese término que yo creo que es tan fundamental hoy en día, porque muchas veces se abordan las cosas desde un punto de vista catastrófico y no es esto. Pero, por ejemplo, las bibliotecas de Cataluña han dotado con 105 ejemplares, que representan un 20% de las bibliotecas catalanas, tienen un libro en catalán. Bueno. Eso es importante, fue la primera comunidad autónoma que apostó por tener los libros en sus bibliotecas. E imagino que la Diputación de Castellón hará lo mismo con el libro. El Colegio de Médicos de Pediatría dispone de una revista que divulga material a los profesionales. Ellos también se han comprometido a apoyar el libro para que pueda llegar a todos los facultativos, porque existe un gran número de profesionales vinculados o relacionados con el abuso sexual infantil que pueden hacer la diferencia, ¿no? Entonces estamos hablando de médicos, de psicólogos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de profesores. Estamos hablando de un gran colectivo. Estamos hablando de adultos que, si son sensibilizados y si están informados, pueden hacer la diferencia. De hecho, Save the Children, que es la ONG que yo creo que más trabaja por visibilizar eso y por generar materiales de calidad, ¿no?, publicó un material muy cortito, una joya, donde diferentes profesionales hablan de las consecuencias de su omisión. Y hay un testimonio de una maestra, por ejemplo, a quien una niña le cuenta que estaba siendo abusada por la pareja de su madre. Y la profesora no le da crédito, no hace nada. Un año después, ella está en un hospital, llorando a los pies de una cama, y cuando entra la trabajadora social, pide que ella se identifique. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué lloras? Y ella dice, hace un año esa niña me contó lo que le ocurría y yo no hice nada porque no la creí. Entonces, y ese material de Save the Children es precioso en el sentido de que nos da oportunidad a nosotros, ¿no?, al mundo adulto, a hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos. Importante. ¿No? Entonces hay testimonios de enfermeras que dicen, es que es muy complicado, todo el papeleo que tengo que hacer, todo lo que tengo que gestionar, a veces, cuando no estoy segura, prefiero mirar hacia otro lado. Entonces, ¿por qué existe ese libro y otros materiales en ese sentido? El objetivo número uno no es niña o infante, no es niña o niño. Necesitamos situar el abuso sexual infantil en las mesas. Como en tu programa, por ejemplo, estamos muy agradecidas de estar a prueba de tú. Porque si las personas no se acercan a esa realidad, no conocen su gravedad, no van a contribuir a que puedan mejorar las cifras. Hay algo muy interesante que poca gente sabe quizás, que uno de los objetivos del desarrollo sostenible, esa agenda de 2030, el abuso sexual aparece en el 16.2. Cada vez que alguien trabaja por combatir la violencia sexual infantil, está trabajando por alcanzar esos objetivos de 2030. Hemos visibilizado muchos objetivos, pero este es un objetivo que se queda ahí en la sombra, ¿no? Está como escondido y además, Claudine, hay tantos mitos que romper, ¿verdad? Porque el tema, claro, además que es un tema muy opaco, no aparece ni en estadísticas, ni las instituciones que nos gobiernan, muchas veces no aparecen ese tipo de datos, ¿no? Pero estamos hablando que hay que romper mitos, por ejemplo, los que has comentado de Save the Children, ¿no?, que 1 de cada 5
niños, ¿no? Niñas, una de Niñas en cada este 5 caso, niñas. sí. han sido objeto de abuso sexual infantil, es terrible. Sí, una de cada 5 niñas han declarado cuando ya eran adultas haber sido, haber sufrido abuso, ¿no? 1 de cada 13 niños. Eso significa aquellos que han declarado, pero imagínate cuántos sufren, han sufrido abuso sexual y no lo han declarado, o sea, están aún silenciados por el abuso. Sí. Las cifras son muy grandes y eso es un mito, no ocurre siempre, sí ocurre. Y ocurre mucho. Ocurre mucho. Y también está el mito de que se observa, ¿no? Se piensa que el abuso sexual es fuera de la familia, cuando realmente las cifras dicen que alrededor, según me comentabas antes, el 80% de los abusos suelen ser intrafamiliares. Sí, que es un dato terrible también. Sí. Yo te confieso que cuando escuché esa cifra me pareció terrible, pero es una cifra que yo logré asumir de una forma automática, natural. Y estaba trabajando, y muchas veces pongo vídeos, audios mientras trabajo, y había una roda de prensa de 2022 sobre las cifras de abuso sexual infantil en Brasil. Era la propia ministra que ofrecía la roda de prensa, me pareció muy curioso, y daba pasos técnicos. Y ella dijo ella, me dicen que soy una ministra muy llorona, pero esas cifras lo piden lágrimas, porque es muy triste esa realidad. Y entonces el técnico que nos presentó la estadística me reveló una segunda cosa que no supe ver por mí misma y que la OMS no puede arrojar luz. Y me decía que de los casos, el 60% de los abusados sufren el abuso de forma diaria. Porque no estamos hablando solo que el 80% es intrafamiliar. Estamos hablando que de ese 80%, el 60% está conviviendo con su abusador. Su abusador tiene acceso a él de forma diaria. Entonces, cuando esa otra cifra vino así, he dicho, Dios mío, el trabajo que tenemos que hacer aquí es mucho más grande. Sí, porque claro, ese factor, ¿no?, de la incidencia y de la repetición. Hay un exponente en España, una persona a quien todos deberíamos estar muy agradecidos, se llama Vic Bernadette. Ella fundó una organización que lleva su nombre en Barcelona, es una gran luchadora por encontrar la violencia infantil. Y ella cuenta su historia, está disponible en internet, es pública. Y ella fue abusada de los 9 a los 17 años. Increíble. Pero ella solo pudo hablar de eso cuando ella cumplió 34. Hasta esa edad ella no tenía fuerza para enfrentarse a esa memoria. Es terrible, ¿no? Es terrible. Claro, yo tengo una persona de confianza, una amiga que sufrió abusos de niña y ella me decía, Rafa, es que yo cuando era niña no tenía comparativa, no sabía muy bien qué estaba pasando, porque no había referentes. Cuando eres un niño eres una esponja, absorbes información, educación, valores, creencias y tú asumes que eso es algo que suele ser habitual, porque cuando eres un niño o una niña no sabes muy bien qué está pasando, y en este caso era un tío suyo, o sea que le marcó, evidentemente, le marcó, y yo creo que eso siempre lo llevará dentro como un estigma, ¿no? Lo puede superar a nivel de tratamiento psicológico, pero en su caso pues aún sigue perviviendo, ¿no?, en el fondo de su ser. Claudine, además hay otro de los mitos, es el hecho de que solo suele haber abusos sexuales en estratos o capas bajas, ¿no? Sí. ¿Pero eso realmente es así? No, en todos, creo no, es así. En todas las camadas sociales, en todas las situaciones, aún dentro de familias muy bien estructuradas, ocurren abusos, ¿vale? Porque estamos hablando de personas, el abusador es una persona que él está en varios ámbitos de la sociedad. Además, es una persona que simula. Por eso que es interesante el arquetipo del lobo feroz, ¿no? Él es disimulado, él engaña. El engaño, ¿no? El engaño. Exactamente, el engaño, la simpatía inicial
el acercamiento para intentar ayudar sí, sí, que sí. hace el lobo, ¿no? Entonces, todo eso vemos en cualquier ámbito de la sociedad y él está ahí de forma disimulada, buscando a quién atacar. Aquí tenemos una imagen, bueno, increíble del lobo que ha aparecido. Esto es la presentación, ¿verdad? Esa fue la presentación que hemos hecho. Aquí tenemos la Sí. imagen del libro que es muy Sí, es ahí vemos impresionante como es una auténtica, los colmillos son una prisión, ¿no? Exactamente, queríamos que fuera muy, muy potente la Muy imagen, visual. es muy visual, ¿no? Ella está, así se siente un niño. Pero es importante dejar claro que un niño que no ha pasado por el maltrato o el abuso no ve este libro como un libro duro, pero un niño que sí que lo ha pasado ve este libro como, está hablando de mí, me veo reflejado ahí. Y ve a esa persona que le está contando el libro como una persona de confianza a la cual pedir ayuda. Eso es importante, tener adultos de confianza. Exacto. Porque muchas veces el niño cuenta la historia a su adulto de confianza, a la madre o a un profesor, como ya hemos dicho, y ese adulto no hace nada. ¿Y qué hace ese niño? No me creen, me voy a callar, porque además me ven mal. Entonces ahí el niño pasa, además de sufrir abuso, a ser un niño silenciado por el abuso. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hay abusos, agresiones sexuales, que hay un número que es un número de teléfono del siglo XVI, ¿no? Que siempre comentamos aquí, ¿no? Muchas veces muchas mujeres, por miedo, no suelen dar ese paso. Imaginemos que un niño que no tiene esa capacidad cognitiva para poder actuar, ¿no? Exactamente. Pues se ve prisionero, ¿no? Sí. En primer lugar, lo que ocurre es que esa situación te supera. Imagina una niña de 6 años, no tiene conocimiento sexual. Entonces, la primera vez que alguien la toca, la primera vez que alguien la desnuda, o la primera vez que alguien se presenta desnudo ante ella no sabe lo que está ocurriendo, no tiene cómo reaccionar. Es una situación de parálisis. No tienes un referente al cual buscar y apoyarte, ¿no? Dicen los expertos, yo me apoyo mucho en el material generado por VIC, el material generado por la UNICEF, por Save the Children, hay muchos exponentes generando fuentes de calidad, referencias. Ellos dicen que uno de los sentimientos que nacen en el interior de un niño es el sentimiento de culpabilidad. Habrá sido culpa mía. Yo no cuento, en ocasiones yo no cuento por miedo, porque si eso ocurrió, será culpa mía. Culpa mía, sí, es terrible. Entonces, es no terrible. sé lo que me ocurre, no puedo darle un nombre. Esa sensación interior que tengo no es de mariposas en el estómago. Tengo una sensación de desconcerto y eso es culpa mía. El lobo pide el secreto, pide que no hables con nadie más. Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestra infancia, a los niños y niñas que tenemos a nuestro entorno es que existen secretos buenos y secretos malos. Los secretos buenos es que hemos comprado al papá una corbata nueva. Mañana vamos a dar una sorpresa a la vovó porque la vamos a llevar a comer la paella a ese restaurante que tanto le gusta en la playa. Eso es una sorpresa y es un secreto que todos necesitamos aprender a guardar. Pero hay secretos que no nos ponen mariposas en el estómago, que nos hacen sentir tristes, angustiados, que nos retiran las ganas de estar con determinadas personas. Entonces, esos secretos nosotros no podemos guardar. Y eso es básico, porque cuando hablamos de abuso sexual, hay algunos libros que lo abordan desde el consentimiento. ¿Cómo podemos hablar de consentimiento con un niño de 4, de 12, de 6, de 9? La ley dice que hasta los 16 no existe vida sexual. Y no estamos hablando de sexo entre iguales. No estamos hablando que es un niño de 12 y una niña de 12 que están jugando a descubrir una sexualidad. Estamos hablando de que hay una diferencia de poder, que hay una jerarquía. Una jerarquía y una subordinación por parte del niño. Sí, por eso que es importante también saber que puede ocurrir el abuso sexual de un menor hacia otro. Exactamente. También, sí. Cuando la diferencia es de más de 5 años, se considera abuso sexual. Abuso. Y entonces es muy importante que hablemos, que visibilicemos, que perdamos el miedo de tratar temas tabús. ¿Por qué? Porque tiene que ser un tabú. Es fundamental que los niños, cada vez adaptado a su edad, sepan cómo se llaman los órganos sexuales, porque hay una anécdota muy interesante sobre eso. Un caso que nos expuso Eskelsen, ¿no?
una niña decía, estaba contando lo que le sucedía y decía, es que mi abuelo me ha tocado la diadema, ¿no? Y usó una palabra que no tiene una connotación sexual y todas las personas se sorprendían, ¿qué problema hay? ¿No? Ya. No hay ningún problema, pero no era la diadema. No era diadema, era una estrategia, ¿no? Exactamente. Terrible. Era un término que en su familia se usaba para referir al órgano sexual, pero claro, fuera de su entorno nadie sabía lo que estaba diciendo la niña, hasta que finalmente las trabajadoras sociales que estaban atendiendo ese caso, a través de dibujos, pudieron saber qué le tocaba al abuelo. ¿No? Entonces, cuando nosotros decimos a nuestros hijos y llamamos a sus órganos sexuales por un nombre, siempre adaptado a la edad, no tenemos que sexualizar la infancia, ¿no? Nosotros le estamos haciendo un favor. Cuando le explicamos que sus zonas íntimas, las partes que están cubiertas sobre la ropa interior, no pueden ser tocadas por externos. Y incluso un médico, incluso la mamá, tiene que pedirte permiso, ¿no? Yo me acuerdo que mi hijo era un bebé y cuando yo iba a cambiarles el pañal, las matronas nos decían, él no te entiende, pero es otro cuerpo, ¿no? Claro. Ves a ese cuerpo con respeto. Entonces, hay mucho que hacer en prevención, mucho. Pero lo primero es que perdamos el miedo de hablar del tema y que pongamos ese tema en nuestras agendas, porque es una realidad social. Pues ya saben, desde casa, señores y señores, salvando a Caperucita Roja, ya saben, Claudine Bernardes, que es una escritora que tenemos así. Muchas gracias por venir. No sé si quieres apuntar. ¿Cuál sería tu alegato final en esta entrevista tan didáctica? ¿Qué te gustaría que pasara con este libro? Quisiera que este libro estuviera en todas las casas, incluso aquellas personas que ya no tienen niños en casas, porque de alguna manera todos tenemos contacto con niños y cada uno de nosotros puede ser un adulto de confianza que ayuda a estos niños. Y es importante saber que este libro posee un material didáctico que nosotros enviamos gratuitamente en PDF, que es donde hay toda la explicación simbólica del libro, actividades para hacer en el aula o en casa y además explicando qué es el abuso, dónde pedir ayuda, las organizaciones que trabajan con eso. Hemos preparado un material muy bien hecho. Muy bien. Y claro, Luciana, ¿dónde podemos encontrar este libro? Sí. ¿Dónde podemos acudir? A vuestras librerías de referencia que tengáis a la vuelta de la esquina. Nosotros tenemos distribución nacional y yo creo que los libreros hacen un papel de difusión de la cultura muy importante. Así que id a vuestra librería de preferencia. Pues muchísimas gracias, un auténtico placer que hayáis venido y ya saben, no olviden este llibre important, si no per a casa només pot regalar a amics, familiars, parella, que sempre va molt bé. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Gracias, Claudine, gracias, Luciana. Esperemos que vaya muy bien el libro y que, bueno, que aparezca en todas las bibliotecas públicas, al menos, de este país. Que así sea. Gracias. Gracias.